Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a resolver los supuestos prácticos relacionados con las operaciones financieras planteados en el segundo ejercicio del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Estado, celebrado el pasado 28 de junio de 2019 en el marco de la oferta de empleo público del año 18. Bien, en este segundo ejercicio se plantearon concretamente dos supuestos prácticos, el número 4 y el número 7, en el que se proponían cuestiones cuya resolución requería la aplicación de los conocimientos de operaciones o matemática financiera, que es lo que nos ocupa en este vídeo. El primero de los ejercicios, el supuesto número 4, nos daba la siguiente información. Decía que hace un mes se pusieron a la venta unos terrenos adyacentes a los de Andra y que ésta decidió comprarlos. Informan de que estos terrenos son incluso mejores para el cultivo de cereales y que cuentan con instalaciones para el regadío. Bueno, esto es ruido porque no nos interesa esta información. Dice que sin duda era un golpe de suerte y que tras negociar con el propietario cierran un precio de 400.000 euros para esos terrenos. Y que Andra acude a una entidad financiera, a un banco, y acuerdan las siguientes condiciones para un préstamo que va a obtener el comprador para poder afrontar la operación. El principal del préstamo son 360.000 euros, la comisión de apertura del 1%, la amortización se va a realizar en 5 años con 1 de carencia, en el que nos aclaran que solo se van a abonar los intereses anualmente. Recordad, por tanto, que nos están informando de que se produce carencia parcial de un año, es decir, solamente se pagan intereses y no vamos a amortizar principal de la deuda. Si existiese carencia total, no se pagaría durante ese año ni importe de intereses ni, por supuesto, principal de la deuda. El interés nominal es del 5% y bueno, pues sobre el valor nominal de la operación de 360.000 euros ya podemos calcular que los intereses del año 1, que sí se van a satisfacer, como nos acaban de indicar en el punto anterior, serán de ese 5% sobre 360.000, 18.000 euros de intereses, que es lo único que se paga el primer año. Nos informan de que la amortización se va a realizar mediante cuotas anuales según el método francés a partir del segundo año. Por tanto, transcurrido un primer año, en los siguientes 4 años se va a amortizar el principal de esta deuda de 360.000 euros, que como se han pagado intereses del primer año, transcurrido un año continúa siendo el capital pendiente de amortizar de 360.000 euros. Recordad que en caso de que fuese carencia total, el importe de los intereses generados a lo largo del primer año de carencia se incorporarían al principal y se convertirían en capital pendiente de amortizar para los siguientes 4 años, es decir, se incorporarían como un mayor importe del capital que debemos tener en cuenta para determinar la anualidad constante que va a amortizar dicho capital. Fecha de escritura del préstamo 1 de octubre de 2018. Nos piden plantear la ecuación para calcular el tipo de interés efectivo de esta operación. Bien, lo primero es tener claro que siempre que nos pidan calcular un tipo de interés efectivo relacionado con una operación financiera, del tipo que sea, para determinarlo tenemos que enfrentar el conjunto de pagos y el conjunto de cobros asociados a esa operación y obviamente planteando siempre la igualdad en un mismo momento del tiempo. ¿De acuerdo? En este caso nos están planteando el cálculo del tipo de interés efectivo desde el punto de vista del prestatario, del deudor de Andra, que va a una entidad financiera a solicitar este préstamo. Por lo tanto, este tipo de interés efectivo anual que iguale el conjunto de cobros y pagos derivado de esta operación va a ser un coste efectivo para Andra. Si nos pidiesen calcular el tipo de interés efectivo asociado a esta operación, pero desde el punto de vista del emisor, o en este caso del prestamista, es decir, del banco, ese tipo de interés efectivo tendría el sentido, el significado de rentabilidad efectiva anual para el banco, para la entidad financiera. Por tanto, siempre que nos hablen de tipo de interés efectivo anual, nos están pidiendo calcular la TIR, la tasa interna de retorno, el tipo interno de rendimiento. Estos son, como sabéis, denominaciones sinónimas. ¿Y esto qué es? El tipo de interés efectivo anual que iguala el conjunto de cobros y pagos asociados a una operación. Si lo vemos desde el punto de vista de un prestamista, de un emisor, de alguien que presta su dinero o invierte su dinero, este tipo de interés efectivo anual hay que interpretarlo como una rentabilidad efectiva anual. Mientras que si lo hacemos desde el punto de vista de un prestatario o de un deudor, de alguien que toma prestado dinero de un tercero para desarrollar su actividad, o en este caso para afrontar la adquisición de un terreno, va a haber que considerarlo como un coste efectivo anual asociado a esa deuda. ¿De acuerdo?
pero lo que hay detrás no es más que un tipo de interés efectivo anual que iguala corrientes de cobros y pagos. Bien, como siempre os digo, lo primero que os recomiendo es que hagáis el esquema de la operación. En este caso es muy sencillita, no es más que situar en un eje cronológico los distintos momentos del tiempo y los hitos que se van produciendo, los cobros o pagos derivados de esta operación. En este caso, la fecha de solicitud del préstamo es el 1 de octubre de 2018 y en este momento nos informan de que obtenemos un importe de 360.000 euros por parte de la entidad financiera y que hay unos gastos de apertura del 1%, una comisión de apertura del 1%. Por lo tanto, en esa misma fecha recibimos de la entidad financiera 360.000 euros, pero vamos a tener que pagar una comisión de apertura de 3.600 euros. Esto será una salida de efectivo para el prestatario. A partir de ahí nos dicen que el primer año únicamente se pagan intereses, ya hemos calculado anteriormente, que era un 1% sobre el nominal de 360.000, no, un 1% no, perdón, un 5% sobre el nominal de 360.000 y por tanto 18.000 euros. Esto será un pago que tendremos que realizar transcurrido un año. Y a partir de ahí, el importe del nominal del préstamo, los 360.000 euros, se van a amortizar por anualidades constantes en el periodo restante, es decir, en los 4 años restantes. Pues bien, lo que nos piden aquí es calcular el tipo de interés efectivo o el coste efectivo asociado a esta operación. Lo primero que vamos a tener que determinar para poder calcularlo es el importe de la anualidad constante que amortiza durante los 4 años restantes este préstamo. Por tanto, para calcular la anualidad constante tenemos que igualar por un lado el importe nominal del préstamo que obtenemos, 360.000 euros, que va a coincidir con el capital pendiente de amortizar transcurrido ese primer año en el que solo se pagan intereses, y esto hay que igualarlo al importe de la anualidad constante que queremos obtener multiplicado por el valor actual de una renta unitaria de 4 términos, 4 años, al tipo de interés del 5% que nos informan en el enunciado, y se obtiene un importe de anualidad constante de 101.524 euros con 26 céntimos, si quisiésemos redondear a euros, 2597 en nuestro caso, porque este va a ser un valor intermedio y tenemos que coger todo el número de decimales posible para cometer el mínimo error. Por lo tanto, en la memoria de la calculadora incluiríamos este importe completo. Y conociendo el dato de la anualidad constante que amortiza este préstamo, en los 4 años siguientes al primer año en el que solo se pagan intereses, ya podemos plantear la igualdad, la equivalencia financiera en el origen y obtener el correspondiente tipo de interés efectivo. En el origen se obtiene un importe de 360.000 euros en concepto de nominal del préstamo. Hay que satisfacer el importe de la comisión de apertura de 3.600 euros y esto se igualará al importe de los pagos derivados de la operación. El primer pago de 18.000 euros de intereses transcurrido un año, al tipo de interés que buscamos, que es el tipo de interés efectivo anual, hay que descontarlo un año para trasladarlo al momento cero. La equivalencia financiera se va a plantear en el momento cero y por tanto hay que trasladar todos los flujos de cobro y pago a dicho momento. Recordad que financieramente siempre que queramos establecer comparaciones entre capitales hay que realizarla en un mismo momento del tiempo. Esto es operativa financiera básica, pero no vayáis a olvidarlo y plantear una equivalencia financiera teniendo capitales situados en distintos momentos del tiempo, porque entonces estaríamos financieramente hablando comparando peras con manzanas, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que hay que hacer es actualizar el valor de la anualidad constante que amortizará este préstamo durante un periodo de 4 años al tipo de interés que buscamos. Este valor actual lo vamos a obtener, estos 4 anualidades pospagables. Si calculamos su valor actual, vamos a obtener dicho valor el 1 del 10 del 19. Ese valor habrá que descontarlo, actualizarlo desde ese momento un año para obtener su importe en el origen. De ahí que en la igualdad estemos obteniendo el valor actual de dicho importe multiplicado por A sub n 4 e I, que es el tipo que buscamos, y este valor, que sería el que obtendríamos, repito, el 1 de octubre del 19, hay que descontarlo al tipo de interés que estamos buscando, al efectivo anual buscado, un año. Bien, pues con esta igualdad financiera ya podríamos obtener el valor de I.
Fijaos que en este ejercicio lo que nos están planteando es que establezcamos o que planteemos la ecuación de equivalencia financiera o la ecuación a partir de la cual obtendríamos el tipo de interés efectivo. No nos están pidiendo que lo calculemos. ¿Por qué? Porque matemáticamente esto no se podría calcular de forma sencilla y en ningún caso exacta. Podría hacerse mediante el método de la interpolación lineal, que al final lo que hace es obtener un valor estimado de esa I. Para obtener el valor de este tipo de interés efectivo anual tendríamos que utilizar hoja de cálculos tipo Excel o una máquina financiera en la que incluyamos los distintos flujos de cobros y pagos, teniendo en cuenta en qué momento del tiempo se generan y nos diese directamente ese valor. Por lo tanto, yo en este ejercicio no determino dicho valor. Simplemente comento que en caso de quererse determinar, habría que aplicar el proceso de interpolación lineal que tenéis entre los exámenes corregidos del aula, un ejercicio, concretamente el de técnico de auditoría y contabilidad, que se planteó el 20 de abril de 2018 en el marco de la oferta de empleo público para el año 2017, en el que resuelvo como ejemplo un ejercicio de este tipo interpolando. Yo no haría esto en el examen en ningún caso, porque sería perder el tiempo y en los exámenes lo que menos nos va a sobrar es tiempo. Por lo tanto, nos piden la ecuación, esta es la ecuación y así lo dejaríamos. Si nosotros determinásemos este valor utilizando la función tip de Excel, que esto lo puedo hacer yo en casa o vosotros, pero nunca en el examen porque no vamos a disponer de hoja de cálculo, obtendríamos un valor del 5,3182712217,1%. Este sería el tipo de interés efectivo anual que hace que flujos de cobros y pagos derivados de este préstamo se igualen, o lo que es lo mismo, esto representaría el coste efectivo para Andra. En este ejercicio, en el siguiente apartado, se pedía contabilizar las operaciones relacionadas con la solicitud de este préstamo. Obviamente necesitáis conocer el coste efectivo de la operación, o lo que es lo mismo, el tipo de interés efectivo anual, la TIR. En el siguiente apartado se os facilitaba ese valor, y ese valor es exactamente el 5,3182712217,1% que yo he calculado con la función TIR de Excel. Por lo tanto, en este mismo ejercicio, en el siguiente apartado me están facilitando ese tipo de interés, con lo cual hubiese sido una pérdida de tiempo el habernos puesto a interpolar para calcular un importe aproximado del mismo. Bien, pues este era el ejercicio, el supuesto número 4. El siguiente supuesto en el que se planteaban operaciones puramente de matemática financiera era el supuesto número 7, en el que nos informan que Andra cumple este mes 35 años, se considera joven y con cierto éxito profesional, lo que le lleva a pensar en su futuro. Y calcula que podría trabajar durante otros 35 años, es decir, hasta los 70. Y jubilarse entonces para poder disfrutar de la vida dedicándose a sus aficiones. Para ello, se pone a escribir las siguientes hipótesis respecto al resto de su vida. Considera que a los 70 años quiere cobrar mensualmente el equivalente a 3.000 euros de hoy. Nos informan de que la inflación media anual prevista para los próximos 35 años será del 2%. Que la pensión que cobrará del Estado ahora, a euros de hoy, sería de 1.800 euros. Y asume que dentro de 35 años será el mismo importe, lógicamente actualizada por el IPC, y este importe actualizado será el que cobremos del Estado. Y nos indica el enunciado, considere que este importe no aumentará a partir de que se jubile. Es decir, una vez que se jubile, con 70 años, estos importes se van a mantener constante. Por lo tanto, nos están indicando que la actualización del IPC la tengamos en cuenta únicamente durante el resto del periodo laboral, es decir, durante los próximos 35 años. Dice que calcula que vivirá hasta los 90 años y que a partir de entonces solo cobraría, en caso de seguir viviendo, la pensión del Estado. Andra estima que cualquier inversión o plan de ahorro podría darle una media de rentabilidad del 4%, pues este va a ser el tipo de interés efectivo anual que nosotros vamos a utilizar para operar en este escenario. Se pide determinar cuánto dinero debe ahorrar mensualmente para poder complementar su pensión a partir de los 70 años hasta cobrar el equivalente de 3.000 euros de hoy. Bien, toda esta información, que leída rápido la primera vez puede ser un poco liosa, hay, como siempre, que organizarla en un eje cronológico, en el esquema de la operación, para tener bien claro cuál es el escenario que se nos plantea y qué es lo que nosotros vamos a tener que determinar. Y, por supuesto, cómo vamos a llegar a determinarlo.
Entonces, como siempre digo, lo primero es esquema de la operación, y el esquema de la operación es el que aparece en pantalla. Por una parte, hoy Andra cumple 35 años, se ha planteado que va a estar trabajando otros 35, es decir, de los 35 a los 70, estima que va a vivir 90 años, es decir, 20 años más, y lo que pretende es realizar imposiciones mensuales o constituir un fondo a lo largo de los próximos 35 años, de tal manera que una vez que se jubile con 70 años obtenga un complemento a su pensión mensual equivalente a la obtención de 3.000 euros de hoy. Es decir, entre que cumple 70 años y 90 años quiere obtener una renta mensual que complemente la pensión que le corresponde, que nos indicaban que eran 1.800 euros de hoy. Bien, por tanto, lo que tenemos que determinar es qué importe debe ingresar mensualmente en un fondo a lo largo de los próximos 35 años, o lo que es lo mismo, 35 años por 12 meses del año, a lo largo de los próximos 420 meses, para que, transcurrido ese tiempo, y durante otros 20 años, o lo que es lo mismo, 20 años por 12 meses, 240 meses siguientes a la jubilación, obtenga un complemento a su renta que le permita llegar a esos 3.000 euros de hoy. Pues bien, para determinar el importe de las mensualidades que debe aportar para la constitución de dicha renta, debe igualar el valor final de estas, es decir, el valor final de las 420 mensualidades que va a imponer hasta que cumpla 70 años, con el valor actual de las 240 mensualidades que percibirá como complemento a la renta. Es decir, en el mismo momento del tiempo vamos a igualar valor final de 420 mensualidades de las imposiciones mensuales que va a realizar a lo largo de los próximos 35 años con el valor actual de las 240 mensualidades como complemento a su renta que obtendría entre el momento en el que cumple 70 años y los 90 años de edad. Pues bien, lo primero que hay que determinar es el importe de las mensualidades complementarias futuras. Nos dice que el importe de la renta mensual complementaria a euros de hoy va a ser los 3.000 euros, que es el importe que desea obtener como pensión más complemento de la pensión una vez que se jubile, menos los 1.800 euros, que es el importe de la pensión que estima que va a recibir. Por lo tanto, la renta mensual complementaria a euros de hoy sería de 1.200 euros. Como nos informan del IPC o de la inflación media anual a lo largo de los próximos 35 años, tenemos que calcular cuál sería el valor equivalente de esta renta mensual complementaria, pero dentro de 35 años, porque estos 1.200 euros son a euros de hoy. A mí me interesa un complemento de la renta a euros de dentro de 35 años, con el objetivo de que yo dentro de 35 años obtenga una renta mensual equivalente a los 3.000 euros de hoy, que obviamente no van a ser 3.000 euros. Serán 3.000 euros teniendo en cuenta todo el incremento de la inflación media anual que se produzca a lo largo de los próximos 35 años. Obviamente a nosotros lo que nos interesa es calcular cuál es el valor equivalente de esta renta mensual complementaria. Es decir, el valor equivalente de estos 1.200 euros de hoy dentro de 35 años, teniendo en cuenta que la inflación media es del 2%. El valor equivalente a los 1.800 euros de pensión que recibiríamos a euros de hoy, no nos interesa calcularlo. ¿Por qué? Porque será el Estado el que nos pague dentro de 35 años la parte equivalente de esos 3.000 euros, es decir, el equivalente a esos 1.800 euros de pensión actualizado a la inflación que se haya producido. ¿De acuerdo? Pues bien, el equivalente a esos 1.200 euros de renta complementaria al 2% de inflación media durante 35 años supone un capital de 2.399 euros con 87 céntimos si redondeamos. Nuevamente, como este va a ser un valor que utilicemos para una operación intermedia, yo cogería todos los decimales de la calculadora, los metería en la memoria con el objetivo de cometer el mínimo error en el resultado final. Por lo tanto, serían 2.399,8674,63. Y ahora sí, conocido este importe, que este importe es el que yo he incluido en este esquema, porque yo he resuelto el ejercicio antes de plantear esta solución completa para comentarla. Este es el importe mensual que va a complementar a la pensión durante 240 meses a partir de que se cumplan 70 años
y hasta los 90 años de edad. Pues ahora sí puedo calcular cuál sería el importe de la renta que debemos imponer a lo largo de los próximos 35 años con carácter mensual para poder conseguir ese complemento de renta de 2.399,8675 dentro de 35 años y para una duración de 20 años, nuevamente con carácter mensual. Por lo tanto, hay que plantear la igualdad financiera entre el valor final de las 420 aportaciones mensuales que vamos a realizar, cuyo importe es el que queremos determinar, lo vamos a denotar como R de renta o de imposición de renta que vamos a realizar a partir de ahora para constituir ese fondo, y el valor actual de las 240 mensualidades de renta complementaria que queremos percibir, cuyo importe hemos determinado que es de 2.399,867463. Bien, lo primero es que como vamos a establecer igualdades entre rentas mensuales, tanto las que constituimos para constituir el capital como la que recibimos como renta complementaria van a ser mensuales, lo primero que vamos a hacer es calcular el tipo de interés efectivo mensual, que es el que nos va a permitir aplicar las fórmulas recurrentes para hacer los cálculos financieros. En el enunciado nos facilitaban el tipo de interés efectivo anual del 4%. Esta información nos la facilitaban indicándonos que es la rentabilidad que podría obtener Andra si este fondo que va a constituir, estas cantidades que va a imponer para constituir el fondo, las dedicase a cualquier otra inversión en el mercado. Pues esto se considera como la rentabilidad media de realizar inversión en el mercado y por tanto es el tipo de interés efectivo anual que tenemos que considerar para calcular, realizar los cálculos matemático-financieros. Pues bien, para calcular ese tipo de interés efectivo mensual a partir del tipo anual hay que recordar la igualdad de tantos equivalentes en capitalización compuesta. Recordad que la igualdad dice que 1 más el tipo de interés grande debe ser igual a 1 más el tipo de interés pequeño elevado al número de veces que el tipo pequeño está contenido en el grande o que el tipo grande contiene el pequeño. En este caso nos da un tipo de interés anual como tipo grande y tenemos que calcular un tipo de interés efectivo equivalente mensual. Por lo tanto, 1 más el anual grande debe ser igual a 1 más el pequeño, que es un i sub 12 elevado a 12, que es el número de meses que hay en un año, lo que es lo mismo, el número de meses contenidos en un año. ¿De acuerdo? Si despejamos de aquí el tipo de interés mensual efectivo que estamos intentando calcular, lo primero que habría que hacer para eliminar este exponente de 12, o bien hacer la raíz 12 ABA de ambos miembros, la raíz 12 de 1,04 y la raíz 12 de 1 más i sub 12, en ese caso se eliminaría el exponente del segundo miembro y quedaría raíz 12 de 1,04 igual a 1 más i sub 12, y ya para despejar i sub 12 sería tan sencillo como pasar el 1 restando, o bien elevar ambos miembros a 1 dividido entre 12. Si esto todo lo dividimos, o sea, lo elevamos a 1 partido 12, ya sabéis que la potencia de una potencia es la multiplicación de los exponentes, por lo tanto sería 12 por 1 partido 12, o lo que es lo mismo, 12 partido de 12, o lo que es lo mismo 1, y ya eliminaríamos ese exponente. Si lo hacemos así, quedaría 1,04 elevado a 1 partido de 12 igual a 1 más i sub 12, elevado a 1, es decir, sin exponente, y ya nuevamente sería solamente pasar el 1 al otro miembro para despejar el i sub 12 restando, que es la forma de la que yo lo hago, que me parece más sencilla. Por lo tanto, el i sub 12 o el tipo de interés efectivo mensual equivalente al efectivo anual del 4% será el 1,04 elevado a 1 partido de 12 menos 1 y por tanto nos da un tipo de interés efectivo mensual de 0,003273739782. Nuevamente, este valor yo lo metería en la memoria de la calculadora y para realizar la operación siguiente sacaría ese valor con todos los decimales posibles. Daos cuenta que aquí en este ejercicio hemos tenido que calcular previamente dos valores. Primero, el del importe de la renta complementaria de 1.200 euros, teniendo en cuenta la inflación media a lo largo de 35 años, y después este tipo de interés efectivo mensual. Si nosotros aquí esto ya lo redondeamos a 0,0033 y esto lo hubiésemos redondeado a 2.399 euros con 87 céntimos, estamos cometiendo un error, una desviación derivada del redondeo. Por eso que yo siempre hago hincapié en que cuando estamos utilizando valores, vamos a utilizar resultados obtenidos en operaciones como valor intermedio para la operación final, hay que tratar de arrastrar el máximo número de
decimales. Bien, conocido el tipo de interés efectivo mensual, habría que calcular la igualdad financiera y ahora sí nos va a permitir calcular el importe de las imposiciones mensuales que tenemos que realizar. Y para eso, lo que habíamos comentado anteriormente, hay que calcular la igualdad o hay que plantear la igualdad financiera entre el valor final de las 420 aportaciones mensuales cuyo importe queremos determinar, es decir, importe R de valor final de 420 aportaciones mensuales al tipo de interés efectivo mensual que acabamos de determinar y debe ser igual al valor actual de las 240 mensualidades de renta complementaria que hemos determinado, es decir, el valor actual de esos 2.399,86 74, 63, 240 meses al tipo de interés mensual determinado. Si resolvemos esta operación, que no es más que pasar este valor final al segundo miembro dividiendo y sustituir los valores, obtendríamos un valor de R o un importe de la renta que debemos imponer desde ya a lo largo de los próximos 420 meses de 442,824124,8. Y ahora sí, como esto es un resultado final y tenemos que presentarlo en euros, redondeamos a 2 decimales. Nunca más ni menos. ¿Por qué? Porque la máxima fracción del euro es el céntimo. Por tanto, el importe de la renta que deberíamos ingresar a lo largo de los próximos 420 meses para poder obtener ese complemento una vez que me jubile durante 20 años sería de 442 euros con 83 céntimos. Obviamente redondeamos por exceso porque de esta manera nos garantizaríamos disponer de ese complemento y obtener la cuantía equivalente mínima de 3.000 euros. Si redondeamos por exceso, no obtendríamos, no constituiríamos un fondo tal que nos permitiese obtener exactamente como mínimo 3.000 euros. Sería algo inferior. En cualquier caso, no hubiera pasado nada si hubiésemos puesto 442,82 haciendo el redondeo teniendo en cuenta que la parte que redondeamos es inferior a 5 el siguiente decimal. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí el contenido de esta sesión. Espero que sea de utilidad y recordad que cualquier duda que os surja a lo largo de los repasos o la solución de este tipo de ejercicios, que como sabéis el repaso a nivel avanzado es resolviendo ejercicio de examen, podéis comentarlo a través del aula virtual, los foros disponibles o en el horario de tutorías telefónicas. Antes de terminar, quisiera enseñaros o mostraros un documento que tenéis colgado en el aula y que yo creo que es de suma importancia que localicéis y pues imprimáis o tengáis descargado para ir consultando. Si entráis en el aula, en la parte correspondiente a matemáticas financieras, entre todo el contenido llega un momento en el que está el apartado de resolución de supuestos de examen, que es el apartado en el que yo incluiré la solución de este examen que estoy resolviendo a través de este vídeo. Pues bien, antes de la batería de exámenes de años anteriores resueltos, aquí incorporaré los últimos. Fijaos que hay un documento que se denomina exámenes resueltos en el aula, .contenido. En este documento lo que tenéis es la descripción del contenido de cada uno de los exámenes que tenéis resueltos en el aula. Pues, por ejemplo, el de Inspección de Hacienda de la oferta de empleo público del año 2009 es un empréstito normal en el que se piden determinar distintos elementos del empréstito y así sucesivamente. Y dentro de esta batería hay algunos que están en rojo, como el del Cuerpo Técnico de Hacienda Turno Libre de la OEP de 2014, celebrado el 28 de marzo del 15. Los que están en rojo es porque son ejercicios de examen que creo que antes de presentarse a la siguiente convocatoria es de suma importancia revisar. ¿Por qué? Porque se han planteado cuestiones que hasta entonces eran novedosas y son cuestiones que una vez que se han planteado hay que considerarlas como posibles cuestiones en ejercicios futuros. En este caso se introdujo el cálculo de tipos de interés al contado o tipos cupón cero y tipos a plazo implícitos o forward. En esta resolución de este ejercicio yo hablo de la estructura temporal de tipo de interés y os cuento cómo se determinan tipos a plazo a partir de los tipos al contado, que son los tipos conocidos en el mercado. Además, se empieza a trabajar con duraciones de Macaulay y duración modificada o corregida. Hasta ahora esto nunca lo habían planteado. De ahí la importancia de revisar estos ejercicios porque podrían volver a aparecer ejercicios con cuestiones de este tipo. El de Cuerpo Técnico de Hacienda Turno Libre del año de la OEP del 16, pues lo mismo, nuevamente vuelven a plantear
cuestiones relacionadas con duraciones de Macaulay y duraciones corregidas o modificadas, que son herramientas que se utilizan como para medir el riesgo asociado a un activo de renta fija y nos permiten estimar la variación que se produciría en el precio de un activo de renta fija al producirse variaciones en los tipos de interés de mercado. Pues bien, cuestiones novedosas en ese momento que explico detenidamente en estos exámenes. Nuevamente, en promoción interna de técnicos de Hacienda del año 16 se vuelven a plantear cuestiones relacionadas con las duraciones y en este caso incluso explicar diferencias que se observan. En el ejercicio de esta misma oposición del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Estado del año 17 es en el que os resuelvo mediante interpolación el cálculo del interés efectivo asociado a una operación, en este caso con un bono del Estado. Lo pongo en verde para que localicéis el ejemplo, el ejercicio en el que resuelvo mediante interpolación el cálculo del tipo de interés efectivo. Y los exámenes que estamos resolviendo de esta última convocatoria ya están incorporados a ese documento y concretamente, que es el de TAC de 28 de junio del 19, el supuesto 4 que acabamos de resolver, cálculo del coste efectivo para el deudor, en este caso prestatario de este préstamo, y supuesto número 7, constitución de una renta futura como complemento a la pensión de jubilación. Por lo tanto, este documento creo que es importante que lo tengáis localizado porque a la hora de afrontar los repasos y sobre todo ver qué exámenes son importantes revisarme los 2 días antes del segundo ejercicio, cuando estamos con nervios y no nos da tiempo a ver todo, pues bien, ahí tenéis ese documento que os ayuda a organizar la información. Y ahora sí, espero que este ejercicio os resulte provechoso y estamos en contacto a través del aula. Un saludo a todos.